primera vez están con nosotros, estudiamos la Biblia libro por libro, porque es la única manera que podemos llegar a ser los cristianos que Dios usa para su propósito. Recuérdense que hay un propósito y a veces nosotros los cristianos nos acostumbramos a que pareciera que el propósito que Dios tiene es para nosotros, pero nunca se les olvide que el propósito no es para nosotros, sino que el propósito es de Él. Dios tiene un propósito. Y si nosotros nos quedamos bebecitos sin crecer espiritualmente, entonces Él no va a poder cumplir su propósito. Por eso me gusta mucho Romanos 12:28, si me lo pueden poner ahí. Es Romanos 8:28. Me gusta mucho ese versículo a mí. Romanos 8:28. Y después vamos a entrar al 12, pero solo quiero pues que se den cuenta que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Por qué no levanta su manita y dice su propósito? Señálelo a él, su propósito. O sea que cuando usted entiende que el propósito es de Él, entonces usted se va a preocupar un poquito más, porque usted va a querer complacerlo a Él. De otra manera, vamos a estar siempre esperando beneficios de Él. Me explico, ¿verdad? O sea que no te vayas a quedar cristianito, porque el que se queda cristianito es algo así como enanito, como niñito, que se queda solo esperando que Dios le dé cosas positivas, solo cosas positivas. Le duele la cabeza inmediatamente, Señor, sáname, por favor. Le dice el doctor que tiene un tumor y siente que se va a morir. Siempre nosotros estamos buscando como cosas que nos beneficien a nosotros, pero eso nos hace cristianos bebecitos, porque cuando usted crece espiritualmente, aunque le venga lo que le venga, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, todas. ¿Qué es todas? Y como la Biblia está bajo contexto, si usted quiere saber cuáles son las cosas que le ayudan a usted, usted las puede buscar más abajito en los versículos que están ahí. Están en los versículos, en el 35 le dice cuáles son las cosas. Mire, pasémonos al 8:35 y así usted ya sabe lo que está hablando Dios. Porque algunos que no saben estudiar la Biblia y no saben cómo es Dios, ellos creen que les está diciendo que les va a dar buenas bendiciones cuando les dice todas las cosas, pero aquí dice las cosas que nos va a dar para que nos ayuden a bien. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ya ahí como que dice, yo no quiero eso, hermano. Yo no quiero eso, pero entonces no vas a entender lo que Dios te está diciendo. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Esto es conforme a su propósito. His purpose. His purpose. If his purpose is que tengas tribulación, pues vas a tener tribulación, pero te va a ayudar a bien. Todavía el 36 dice otras cosas más.
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Yo creo que muchos de nosotros no calificaríamos para ser discípulos del Señor en el tiempo que Él vino a la tierra. Porque si usted lee la historia de los 12 apóstoles, ¿cómo murieron ellos? Perseguidos, maltratados, crucificados, aserrados, quemados. Entonces nosotros vivimos en la gloria comparado con ellos. Ay, nosotros ni siquiera nos gusta que nos digan un insulto. Si llega a los 4 stops y se le va al otro, le saca el dedo y es cristiano. ¡Qué tremendo! Yo creo que nosotros no aguantamos nada, hermano. Nada aguantamos. Nosotros todavía no hemos entendido por qué nos puso Dios aquí. Y como hay tantas filosofías y tantas enseñanzas, los hombres se dedican a tratar de consolar a la gente en vez de enseñarle el verdadero propósito de Dios. Les enseñan a que no se dejen. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Sí? Entonces los políticos agitan las masas, ellos le dicen a la gente que proteste porque hay mucha opresión y que mucho acá y mucho allá, y nosotros los cristianos, la Biblia nos dice otra cosa. Dice que si viene hambre, que no nos preocupemos porque Él está con nosotros. Si viene persecución, dice, no se preocupen, yo sé lo que estoy haciendo con ustedes, yo sé hasta dónde aguantan ustedes. Y nosotros llorando, ay Señor, ya no aguanto, ya no aguanto. Algunos, ya no aguanto esta mujer, ya no aguanto este esposo. Y el Señor diciéndonos, por causa de mí tienen que morir. Somos ovejitas ya llevadas al matadero. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos habla de esa manera a nosotros? Porque Él quiere que nosotros participemos de su propósito. Si sufrimos, reinaremos con Él. Entonces, yo creo que a veces lo que nos ha pasado a nosotros es de que nos aprendemos a acomodar mucho y cualquier cosa que nos quiere sacar del ritmo, la rechazamos totalmente. Y como así le enseñan a muchos, tú no te dejes del diablo. El diablo va a querer derrotarte, pero tú pelea contra él y vénselo. Y hay unos que tratan de vencer al diablo y a ese animal no lo vence ninguno de nosotros. El único que lo vence es Cristo. Y por eso, dele palmas al Señor. Y por eso tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Entonces hoy vamos a seguir un poquito más en Romanos 12. Si nos ponemos ahí en Romanos 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. 12 del 1 al 11. Ya nos hemos familiarizado un poquito, pero nos queremos familiarizar más con este capítulo. ¿Cuándo es que se dice así que? Así que. Porque uno debe aprender a leer la Biblia. O sea que después que leemos el capítulo 9, el 10 y el 11, ahora nos dice, así que, hermanos. O sea que los capítulos 9, 10 y 11 nos hablan de la elección, cómo Dios nos eligió para este camino. Porque este camino no es de toda la gente. O sea que hay muchos que creen que ser evangélico es piece of cake. Forget it, baby. Ser cristiano no crean que es cualquier cosa. Hay muchos que creen que, oh, I'm a Christian piece of cake. No, hermano, se sufre bastante penalidades. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agradar a Dios.
Ahora, si usted es un cristiano que no le importa agradar a Dios, pues usted no va a sufrir nada, porque no entiende lo que es sufrir, ¿verdad? Y hasta usted mismo dice, no saben ni con quién se están metiendo, ¿verdad? No es usted uno de esos, ¿verdad? Que, si supieran con quién se están metiendo. Un cristiano verdadero, hermano, es alguien que la Biblia lo presenta, mira, así que, o sea que después que ya entiendes que ninguno de nosotros puede venir a este camino si Dios no lo preparó de antemano. Antes que nacieras, Dios planificó que tú ibas a venir a Cristo. Eso lo entiende uno hasta después que ya viene a Cristo. Cuando uno no ha venido a Cristo, uno anda caminando igual que todos los demás, todos, hijos de ira, igual que todos los demás. Pero llega un momento en la vida que Dios lo toca a uno y lo hace sentir que ese ritmo de vida que lleva no es el correcto. Y entonces uno empieza a sentir que hay algo en uno que tiene que cambiar. Y gloria a Dios, porque esa es la visitación del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo empieza a despertarte de algo que ya fue planificado, dice la Biblia, no el hermano Carrillo, que fue planificado antes de la fundación del mundo. Dios hizo todo bien arreglado hasta el día que tú nacieras. Él decidió en qué país ibas a nacer. Si ibas a ser mexicano, si ibas a ser salvadoreño, si ibas a ser guatemalteco, si ibas a ser panameño, costarricense, nicaragüense, etcétera, etcétera. Él lo decidió. Así que no me vayas a ver mal si tengo una nacionalidad diferente, porque Dios fue el que decidió. Él decidió en dónde naciéramos cada uno. Él decidió qué hijos vamos a tener. Él decidió todo. Esto es maravilloso. Y por eso Pablo dice, después de que uno entiende eso, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Después de que nos ayuda a entender que nosotros somos gente escogida y predestinada, ahora nos dice que hay un ruego. Hay un ruego, fíjese que esto no es obligatorio. Esto es un ruego. El que usted esté aquí lo está rogando el apóstol, y al rogarlo el apóstol, lo ruega el Espíritu de Dios, lo ruega Dios. Por eso los pastores tenemos que rogarlos. Yo cuando quiero algo de ustedes le digo, te ruego, mi hermanito, te ruego. Aprendamos que esto es de te ruego. Te ruego, mi hermano, te ruego que presentes tu cuerpo. ¿Cuántos trajeron su cuerpo? A veces, hermano, sinceramente hablando, a veces cuando uno le toca ir a trabajar, uno quisiera mandar las manos solitas, andate a trabajar y quedarse uno descansando. Yo creo que si nos las pudiéramos quitar, las mandaríamos. Ve, ya es todo el jale y aquí me voy a quedar descansando yo y ahí te espero a las 6 de la tarde. Y yo creo que se preocuparía si esas manos no regresaran a las 6, ¿verdad? Porque tiene que hacer otras cosas. Pero os ruego que presentéis vuestros cuerpos. A mí me llama la atención mucho el apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo es el predicador que Dios usa para enseñarnos a nosotros que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? No hay ninguno que se preocupe tanto como el apóstol Pablo de enseñarnos que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y ustedes van a descubrir algo, y es que en todos sus escritos esconde él siempre esas cosas. Fíjense, en este de aquí nos habla del cuerpo, pero se va a asustar usted porque al estudiar la Biblia con responsabilidad, se da cuenta que él siempre toca espíritu, alma y cuerpo, cuerpo, alma y espíritu, alma, cuerpo y espíritu. Todo el tiempo que él habla con nosotros, nos toca esos 3 puntos.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable o racional. Culto racional o razonable. Me gusta más razonable porque es razonable que nosotros le prestemos nuestro cuerpo a Dios para su propósito. Por ejemplo, ahorita ustedes podrían haberse ido a una alberca y ahí estar bien tranquilos, hasta frío tal vez tuvieran. Pero ustedes trajeron su sacrificio ahora, ustedes están sacrificando su cuerpo. Creo que las lecciones espirituales tenemos que aprenderlas, porque algunos leen la Biblia pero no entienden lo que está escondido debajo de sus letras. Debajo de sus letras está escondido lo que Dios quiere de nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Santo es apartado de todas las cosas de este mundo. Agradable a Dios. Es lógico que si está vivo y santo, le agrada a Dios. Y dice que ese es nuestro culto racional, razonable. Entonces tú puedes decir, gracias Señor porque estoy aquí. ¿Por qué no lo dices? Gracias Señor porque estoy aquí. Dándote culto. Dándote culto. ¿Sabe qué eso quiere decir culto? Que le cante, que le alabe, que ore, que dance. Eso es darle culto. Entonces, ¿por qué Pablo en Romanos, después de que nos ayudó a entender nuestra elección y nuestra predestinación, nos dice que traigamos el cuerpo? Fíjese que no nos dice que traigamos el alma. No dice que presentemos nuestra alma, ni tampoco dice que presentemos nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que si usted trae su cuerpo, trae los otros dos. ¡Aleluya! Usted trae los otros dos. Ahora, fíjate pues, Ricardo, mira el versículo 2 y vas a ver que ahí hay otra parte del hombre. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿El entendimiento a quién representa? El alma. ¿Se dan cuenta que cómo es de sabio el Espíritu Santo? Dice, vete a la reunión. Hay hermanos que me quieren chantajear a mí. Porque hay hermanos que dicen, hermano Carrillo, ahí estoy con usted en el Espíritu. O sea que no vienen a la reunión, pero dice, allí estoy con usted en el Espíritu, hermano. Yo le digo, yo no te quiero en el Espíritu. Yo quiero verte. Porque si tu Espíritu me lo enviaste, me enviaste la parte equivocada, porque así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. A veces le digo, Montalvo, ¿por qué no fue? Ahí estaba con usted, cuente conmigo, mire, cuente conmigo. Ahí estaba con usted. Los pastores somos felices cuando los vemos a ustedes. Si yo no los miro a ustedes, yo me siento triste. Por eso es que primero tienen que traerse al cuerpo. Y después que ya vino el cuerpo, la siguiente parte del cuerpo le dice, no os conforméis a este siglo. Ustedes ya saben lo que es conformación, es amoldarse. No os amoldéis a este siglo, porque este siglo tiene un sinnúmero de ofertas. Este siglo tiene tantas cosas que ofrecerte, hermano. De verdad que si no tienes cuidado, te distraes y en vez de que seas serio en los asuntos de Dios, te vuelves serio en las cosas mundanas. Le das más prioridad a lo mundano que a lo espiritual, cuando no
eres una persona que pone su alma en este asunto. Esto es, así como trajiste el cuerpo, tienes que traer el alma, pero el alma te dice que renovada. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense pues, cuando nosotros venimos aquí, con solo el hecho que tú vengas y te sientes aquí, Dios dice, no el hermano Carrillo, que te van a transformar. Mira, no os conforméis a este siglo, ya nos dijeron que trajéramos el cuerpo, ya lo trajimos, y eso significa que no nos conformamos a este siglo, porque conformarse a este siglo es que no hayamos traído el cuerpo, nos quedamos allá haciendo otras cosas, pero si nosotros no nos estamos conformando a este siglo, estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros venimos aquí, el pastor habla y nosotros nos ponemos a pensar. Ese es el trabajo del pastor, hacerlos pensar. Yo me pongo a hablar la palabra de Dios y ustedes están pensando y están siendo transformados porque su entendimiento está siendo renovado. ¿Y eso qué les va a ayudar? A comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten ustedes que nosotros estamos mal entrenados, porque a nosotros nos entrenan para conocer la voluntad de Dios para nosotros. No nos enseñan a buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta, sino que nosotros, mire cómo pensamos. ¿Será la voluntad de Dios que yo me cambie de casa? Oh, Señor, muéstrame tu voluntad. Fíjese pues, ¿será la voluntad de Dios que me cambie de trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que me case con esta muchacha? ¿Será la voluntad? Y fíjese, hermano, que hablando sinceramente, eso es bien barato, porque nosotros tenemos que entender qué es la voluntad de Dios agradable y perfecta para buscarla. ¿Cuántos de ustedes quisieran saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para buscarla? ¿Usted quiere complacer a Dios? Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Y tiene que ver con la voluntad de Dios. Mire, el agradar. Por eso usted junte siempre la Biblia. No tiene necesidad de leer 40 versículos para saber qué es lo que Dios dice. A veces 2 y 3 y ahí le dice lo que quiere. ¿Verdad? Nosotros a veces estamos esperando mensajes de oratoria, de retórica, y que toque, hermano, como dijo aquel hermano, dijo, si Pedro se hubiera basado en la poesía para hablar con Dios, porque hay quienes les gusta hablar con Dios en poema. Imagínese, dice usted a Pedro cuando estaba a punto de ahogarse, si se pone a decirle, magnífico Señor, maravilloso y potente que estás en el cielo, se hunde, hermano, y se ahoga. Él dijo, sálvame que perezco. Amén. Amén. Hay momentos que lo que tú tienes que decirle a Dios es, sálvame que perezco. No te vayas a poner ahí con tanto rodeo. Háblale, Él está presto a escucharte. Pero para entender la voluntad de Dios vamos a ir a algunos versículos, porque yo quiero que usted conozca la voluntad de Dios, hermano. Yo quiero que conozca la voluntad de Dios, porque si no se va a distraer. ¿Será la voluntad de Dios que me cambie de trabajo? Si te pagan más, vete. Si lo que quiere Dios es que estés mejor. Ay, pero es que creo que no es la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios no es
buscar tus beneficios. Dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Todas las cosas serán añadidas. Will be added into you. Seeking the kingdom first, and all these things will be added. Añadidas. Pero nosotros empezamos al revés. Empezamos buscando las añadiduras, creyendo que esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, no son cosas terrenales. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Porque yo te voy a dar Biblia. I'm gonna give you Biblia. Sí. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, y vamos a ver del versículo 5 en adelante a ver qué es la voluntad de Dios. Dice, mira, hablando Pablo, porque yo sé que Pablo escribió Hebreos. Muchos dicen que no fue él. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, fíjese, está hablando de Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo, se encarna, va a hablar. Cuando a mí me dice que él va a entrar al mundo, me va a hablar de hacerse hombre. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Fíjese pues, es Dios entrando al mundo. Y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Entonces yo quiero que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Él la vino a hacer. Y dice que en el rollo del libro está escrito de Él, 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea que el pueblo de Israel presentando ofrendas, sacrificios, holocaustos, animalitos, comida, de todo. Y viene el Señor Jesucristo y nos dice, oigan, a mi papá todas esas cosas no le agradan. Él me mandó a mí para que haga su voluntad. Aleluya. Versículo 10. Bueno, y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad. Ahora sí ya usted me puede contestar qué es la voluntad de Dios. A ver, hermano del Cid, ¿qué es la voluntad de Dios? Cristo. Con todo lo que Él vino a hacer. Así que ahora usted ya sabe que la voluntad de Dios en la Biblia no es que usted tenga un buen trabajo. No es que usted le vaya bien. No es que a lo mejor no es la voluntad de Dios que yo me case con esta princesa. La voluntad de Dios es Cristo. Lo de nosotros son añadiduras. Alguno va a decir, entonces no tengo que orar por la mujer, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Ricardo, ¿tú oraste para casarte con Raquel? Tú te enamoraste de ella y te casaste con ella.
No andabas ahí, oh Señor. Bueno, cuando casi no te la daban, sí, ¿verdad? Cuando casi no te la daban, estabas, Señor, toca el corazón de mi suegro, Señor. No, pues cada uno tiene que entender, porque somos sabios, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que no ore por nada, porque si usted me entendió eso, usted me entendió mal. Lo que le estoy tratando de mostrar es que la voluntad de Dios agradable y perfecta es Jesucristo. Y que Él es la voluntad de voluntades. La voluntad de voluntades. Entonces, la voluntad de Dios, cuando hablemos de la voluntad de Dios, no nos vayamos a centrar en lo que Dios puede hacer por nosotros, sino en lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón. Amén. Porque en la Biblia dice que Él tiene un deseo. God se dice has. God has a pleasure, a desire. Así mero, Carlitos. Dios tiene un deseo en su corazón. Ahora, nosotros tenemos que saber cuál es ese deseo. Nosotros debemos de anhelar hacernos uno con Él para poder llevar a cabo ese deseo. Porque ese deseo es su voluntad. Y específicamente en el versículo 7. En el versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese versículo es clave para que nosotros entendamos que lo que vino a hacer Cristo estaba en el corazón de Dios, era su voluntad, era lo que Dios se había propuesto. Y muchos no han entendido que en todo el universo hay algo que Dios se ha propuesto. Y es tener a Cristo como el reemplazo de los sacrificios. Tener a Cristo como el reemplazo de todos los sacrificios y ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento. O sea que Dios quiere que nosotros entendamos la realidad de esos sacrificios. Esos sacrificios solo eran sombra. Dios quiere que nosotros los entendamos como una realidad, y la realidad es Jesucristo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios quiere que entendamos que su voluntad es reemplazar sacrificios por su Hijo? Para que nos vayamos divorciando de la mentalidad que por hacer cosas nosotros podemos agradar a Dios. Me explico, ¿verdad? Para que nosotros no vayamos a tener en nuestro pensamiento el creer que hacer cosas nosotros o sacrificarnos nosotros. Por ejemplo, ustedes saben que lo que estoy hablando es cierto. La Iglesia Popular le hace creer a la gente que caminar de rodillas y sangrarse, y entre más se sangre, más va a agradar a Dios. O sea que sacrificios. Mire, yo ni siquiera ayuno si no tengo que ayunar, porque es aguantar hambre. Y Dios dice, yo no quiero sacrificios, Gilberto. Yo lo que quiero de ti es obediencia. Entonces, si nosotros estamos entendiendo y nos volvemos a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Dios lo disfrutes a Él como la ofrenda que le agrada a Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y Él allá abajo dice, papá, el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hablando ya en una forma más resumida, es disfrutar a Cristo. Ahora, fíjense que si algo le molesta a Dios es que usted no se entregue totalmente a disfrutar a Cristo. Si algo le molesta a Dios es, yo te he provisto
todo lo que tú necesitas para ser feliz y por qué tú andas buscando tu felicidad en otras cosas. Ay, ay, ay. Si la voluntad de Él, hermano, la gran voluntad de Él es que tú disfrutes a Cristo. Ahorita vamos a leer otros versículos para que nos quede bien certificado lo que estamos hablando. Vamos a regresar a Romanos, pero vayamos antes de Romanos a Efesios 1. Efesios 1, y vamos a ver el versículo 5, el 9 y el 11. Efesios 5, 1, 9 y 11. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor, desde antes que nosotros naciéramos, Él dijo: esta es mi voluntad. Gerardo Alcaraz, tú vas a ir a la tierra y vas a nacer en Ocotlán, Jalisco. Hijo de Gerardo Alcaraz y Sandra. Vas a andar medio perdidito. Sí, vas a andar medio perdidito. Pero quiero que sepas que yo te escogí y te predestiné. Y que esa es mi voluntad. Si tú no colaboras conmigo, tú ya sabes que el que sale perdiendo soy yo. Nah, el que sale perdiendo eres tú. Porque yo te escogí y te predestiné para ser conformado a la imagen de mi Hijo. Versículo 9. Dándonos aquí todavía nos dice que su voluntad es un misterio. The will of God is a mystery. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su good pleasure, because beneplácito is good pleasure. Bene es good y plácito es placer. Así que en Spanglish y en English is the same. Beneplácito, el cual se había propuesto. Gerardo, tú no estás aquí porque tú querías, hermano. Es más, sé sincero, de vez en cuando, you don't want to be here. Once in a while, you want to be over there. You know where. Huh. Pero nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su buen placer, el cual dijo, it's my pleasure. Por eso les digo que me gusta ir a Chick-fil-A, porque ahí están entrenados todos los empleados. Cuando uno les dice, thank you, my pleasure. Es en el único lugar de comida rápida que te dicen, my pleasure. Así los entrenaron, my pleasure. Yo creo que en todas las compañías y almacenes así deberían contestar todos los empleados. Thank you, my pleasure. No, thank you, you're welcome. Como quien dice, get out of here. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. God desired to save you. God desired to transform you. God desired to conform you. God, this is God's desire. Usted y yo somos privilegiados porque estamos en el deseo de Dios. Este es el deseo de Dios. No lo menosprecies. Gózate, disfrútalo. Esto es el beneplácito de Dios. Aquí estamos en el beneplácito de Dios. Dime si no sientes paz cuando estás aquí.
Por eso es que podemos leer la Biblia, hermano, el verso 11, mira el 11 todavía ahí. Y Él, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¡Wow! Yo me quedo, hermano, impactado, yo me quedo maravillado. ¿Con qué razón cuesta esto, hermano? Porque el diablo no quiere. El diablo no quiere que tú disfrutes lo que Dios tiene en su corazón. Él no quiere. Y por eso te pone trabas y por eso te pone a conformarte a este siglo y te pone tanta distracción y tanta variedad de cosas carnales. Pero Dios, bajo su designio y voluntad, dijo: ustedes son míos y nadie me los va a quitar. Yo por eso le doy gracias a Dios. Ahora yo sé también que si yo no colaboro, la cosa se pone más dura. Porque si colaboro en 80 años, yo me entrego a Dios totalmente y salgo de aquí victorioso. Pero si no logro eso, yo salgo de aquí derrotado y cuando Él me resucite, a los 1000 años de disciplina. ¿Por qué? Porque Él me escogió y me predestinó y yo no me le puedo escapar. Ninguno de nosotros nos podemos escapar de Dios. De lo que sí nos podemos escapar es de participar en su propósito. Pero nosotros no nos escapamos de Dios. Escapar de su propósito significa no ir on time, no ir on time. Nosotros tenemos que ir on time. Dios nos da aquí en esta vida 80 años y nos dice: salgan de aquí victoriosos. Aprendan a negarse, aprendan a vivir a Cristo, aprendan esto, porque nos va a dar una gran lista de cosas que hay que llenar para ser victoriosos. Pero Él, gloria a Dios, nos dice: ustedes son designados por mi voluntad. Y por eso miren lo que nos manda Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 16 y 18, 16 al 18. 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17. ¿Qué dice? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes permanecen gozosos? ¿Solo 4? 6, ya se animan otros. Fíjese que nosotros, que hemos sido escogidos por Dios, predestinados por Dios, y que Dios nos reveló que su voluntad es reemplazar todo sacrificio y toda ofrenda para que sea establecido Cristo como el verdadero sacrificio y como la bendición dentro de nosotros para hacer la gracia disfrutándola a nosotros. Dice: estén gozosos. 17. Pero no, léalo bien, porque había una hermana que su esposo se llamaba César y decía: orad sin cesar. Dice: yo por eso nunca oro, pastor, dice, con mi esposo, porque la Biblia dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. 18. Dad gracias, ¿qué? ¿Por qué? Dad gracias en todo. Se nos hace difícil saber entonces buscar la voluntad de Dios, hermano. Se nos hace difícil. Porque hay cosas que a nosotros nos pasan que decimos: ¿será la voluntad? Sí, hermano, si te pasó, esa es la voluntad de Dios, hermano. ¿Para qué te vas a culpar? ¿Para qué te vas a culpar si el Señor sabe que necesitas unos tratos de gorila? Porque hay muchos que les dan tratos de conejito y nunca cambian. Les dan tratos de Bonnie, algunas les dan tratos de princesas. No, el Señor sabe qué tratos necesitas tú, hermano.
porque tú tienes que dar gracias a Dios en todo, estar siempre gozoso, estar siempre orando, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo? Todo aquel que está en Cristo, todo lo que le pasa, le tiene que ayudar a bien. Todo. Tú estás en Cristo y tienes un accidente. Dale gracias a Dios, hermano. No te vas a poner a llorar, hermano. Porque hay muchos que a llorar se ponen, hermano. Échale coraje, échale ganas. Sí, ni modo que solo vamos a alabar a Dios cuando todo nos va bien. Ni modo que solo vamos a estar contentos con Dios cuando todo sale color de rosa. Entonces no hemos entendido que hay que dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Hermano Carrillo, es que fíjese que mi hijo es drogadicto. Ora por él y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y dile, Señor, yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto. Cuando tú le dices a Dios que no entiendes, entonces el Señor va a decir, espérate, ahorita te quitamos ese aguijón. Pero mientras tú estás ahí, ay, 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 el aguijón te lo aprietan más. Más. Pero si tú verdaderamente entiendes a Dios, tú vas a decir, gracias, Señor. Porque yo tuve que pasar por esto para entender algo que no alcanzaba a ver. Si ustedes creen que estoy equivocado, hay 42 capítulos en la Biblia de un libro que se llama Job. A ese hermano, el hermano Job, Dios lo trató de una manera, pero que yo creo que ninguno de nosotros aguantaría. ¿Cuántos de ustedes aguantarían que les quiten a sus hijos porque el Señor dice, estos están muy feos, te voy a dar unos más bonitos? ¿Cuántos de ustedes aguantarían eso? Y a Job, ¿verdad qué le dijo el Señor? Te voy a dar hijos más bonitos. Pero nosotros no queremos que nos quiten los feitos que tenemos. Usted léalo en la Biblia, dice al final ahí, dice, y tuvo los hijos más bonitos que hay en toda la tierra. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos lo que es la voluntad de Dios, es cuando Dios nos mete a Romanos 12. Cuando nosotros entendemos lo que es la voluntad de Dios, que es Jesucristo, entonces ahora nos dice, entonces vamos a entrar al capítulo 12. Especialmente, mira, vamos al 12:2, ahí nos dice la voluntad de Dios, mira. Ahora, fíjate pues, porque no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el capítulo 12 te dice que te va a meter a un proceso. Te va a meter a un proceso para que tú seas transformado. Porque ninguno de nosotros puede entender lo que es la voluntad de Dios si no es transformado. Ninguno. Nosotros no vamos a saber lo que es la voluntad de Dios. Bueno, ya sabemos que es Cristo, pero eso está profundo, porque es un misterio. Es un misterio. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el alma, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra transformación es la renovación de nuestro entendimiento. Dicho en otras palabras, nuestra transformación es que nuestra alma esté disciplinada. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Como no nos da tiempo de desarrollar todos los versículos, vamos despacio, pero solo quiero marcarles que el apóstol Pablo siempre está interesado de que todo nuestro ser
espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. En el capítulo 12, verso 1 y 2 tenemos el cuerpo y el alma. Y en el versículo 11 está el espíritu. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fíjense pues, nosotros, en el capítulo 12 de Romanos nos enseña Dios una vida práctica para ser transformados. ¿Una vida práctica en dónde? En la iglesia. Nuestro culto racional. Una vida práctica aquí todos juntos. Por eso nunca se vayan a dejar engañar. Nunca, hermano, ustedes que están aquí se dejen engañar y creer que ustedes pueden ser perfeccionados aparte de los hermanos. Si ustedes se separan de los hermanos, Dios ya no los transforma. Para que Dios nos transforme a nosotros tenemos que estar siempre juntos. Alabando a Dios, comiendo juntos, orando juntos, peleando juntos, pero para ser transformados. Me gustó mucho lo que dijo Dani el día viernes. Observen al león, observen al león. El león es una figura de Satanás. Observen cómo los leones cazan a su presa. Empiezan a hacerles valla para que se queden unos aparte de la manada. Y cuando ya tienen unos 2 o 3 aparte de la manada, se les echan encima. Porque cuando toda la manada está presente, la manada quiere hacer algo por los que están tomando. Pero ya cuando la manada se distrajo y se fue, por eso se llaman animales. Porque son tan animales que no se dan cuenta que los otros 3 se quedaron ahí. Y que si ellos se unieran, por eso son animales. Porque si se unieran, no fueran animales. Y regresarían y rescatarían al que el león tiene. Entonces, hermano, acuérdense siempre, nunca se separen de la vida de la iglesia. El diablo quiere engañarlos a muchos y los hace apartarse de la vida de la iglesia, porque el diablo le dice, si no estás con los hermanos ni a problemas te vas a meter. Y es cierto, hermano, usted no quiere problemas, no viva la vida de la iglesia. Pero usted quiere ser transformado, usted tiene que estar en todas las reuniones, hasta en la de oración. ¿Por qué? Porque es la única manera que Dios lo va a transformar, porque usted tiene que ser una persona que trae su cuerpo, y si trae su cuerpo, trae su alma, y si trae su alma, trae su espíritu, pero no lo traiga apagado. ¿Cómo tiene que venir? ¿Qué quiere decir ferviente, hermano? Ferviente. Ferviente. Ardiendo. Ardiendo. Hermano, cuando usted viene aquí, usted venga con un espíritu ferviente, con ganas de servir al Señor, hermano. Porque si nosotros venimos aquí, hermano, y aquí ninguno me quiere. Qué ferviente. Ay, hermano, qué calor, qué ferviente. 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 Cuerpo presente. Alma siendo transformada. Espíritu ferviente. Hoy vas a saber la fórmula de lo que es vivir una vida práctica de iglesia. Es cuerpo presente, no misa de cuerpo presente, hermano. Cuerpo presente. Cuerpo presente es que vengas, que te llenes de Dios, que le cantes a Dios. Qué bonito, hermano, que mire, los niños son tan bonitos, hermano. Y a mí me da tristeza con muchos de los hermanos, porque cuando no eran cristianos eran bien bailarines, hermano. Y ahora que vienen aquí parecen palos. Puros palos. Y cuando iban a la fiesta, hermano, ni bien empezaban las notas y ellos ya están. Sí. ¿Por qué aquí se me hacen tan quietecitos,
tan cultos. Recuérdense cómo eran de bailarines en el mundo. Sí. No les dé pena, no les dé vergüenza. Por eso a mí me gustan los niños, porque a veces los niños, aunque lo hacen jugando, pero o sea, mire, ahí estaba el, ¿cómo se llama? Ángel, ese estaba ahí, hasta lo tuvieron que aquietar, decía, ya quietito, estaba ahí. Sí, pues él está gozoso, él está gozoso. Pues nosotros también tenemos que ser personas, hermanos, de gozo. Tenemos que ser personas fervientes en espíritu. Por eso nos piden un cuerpo, hermano, un cuerpo que esté presente, ese cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Y con una mente que esté dispuesta a ser transformada y con un espíritu ferviente. Póngase de pie. Y vénganse mis músicos, porque vamos a terminar hoy desafiando al enemigo. ¿Cuántos de aquí eran bailarines? Levanten su mano los que eran bailarines. Entonces, ¿ahora qué les pasa? ¿Ahora qué les pasa? Hay cosas que ese ya no lo había cantado y por eso lo queremos disfrutar. ¿Cuántos están gozosos? ¿Están gozosos? Vamos pues, Junior. I told you. Aleluya. Con su sangre carmesí, su dulce amor es
Dios es real, real en mi ser. Vete al altar, hermano, vete al altar. Véngase al altar. Alabémosle a Dios más cerquita a todos. Su dulce amor es para mí, pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí, pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Señor, gracias. Gracias en esta tarde, porque nos has lavado con tu sangre carmesí. Gracias en esta preciosa tarde, porque nos has mostrado lo que es tu voluntad. Tu voluntad es gloriosa, Señor. Tu voluntad es maravillosa, Señor. Fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y en tu corazón estaba ese deseo. En tu corazón se anidaba ese deseo. Y ahora aquí estamos, que somos el producto de tu deseo, Señor. Un día nos llamaste. Un día nos trajiste a tu camino. Y ahora estamos disfrutando, Señor, de esta gracia maravillosa. Ahora estamos disfrutando, Señor, de esta bendición de ser tu pueblo, de ser tus hijos, de ser los que tú has predestinado para que sean conformados a la imagen de tu Hijo. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dile gracias. Dile gracias. Adóralo. Adóralo en esta mañana. Adóralo y dile gracias, Señor. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero esto sé. Siento en mi ser, mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Padre, gracias.
Bendecimos a tu pueblo. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Y muchas gracias por esta fiesta que nos diste hoy. En tu nombre maravilloso, el pueblo de Dios dice, que Dios me los bendiga a todos.